Buenas noches, amada iglesia, amados amigos que nos miran desde todas partes del Perú y del mundo. Hoy en día es un día muy especial en el cual Dios me permite traer esta preciosa palabra. Esta noche es una noche en la cual debemos de seguir orando y reflexionando por lo que ha pasado el día de hoy. Hoy es un día que hemos salido a sufragar, hemos salido a emitir nuestro voto para elegir al próximo presidente de la nación peruana. De lo que venga en el conteo que viene, pues ahí vamos a ver lo que Dios quiere para nuestra nación. Oremos para que sea un presidente acorde a su palabra, que permita a los cristianos seguir predicando, y un presidente que esté lejos de ideologías antibíblicas. Oremos para que el presidente que salga sea un presidente pro vida, pro familia, pro palabra de Dios. Es muy importante ello, ahí así es que vamos a estar pendientes de lo que suceda. Salga lo que salga, es la voluntad de Dios. Ver las autoridades, ¿no? De acuerdo al corazón del pueblo salen las autoridades. Si sale una autoridad anticristiana con ideologías antibíblicas, definitivamente pues tiene que ver con un corazón más tendente al pecado, un corazón no arrepentido. Dios se apiade de nosotros y de acuerdo a las iglesias que hemos estado orando, que hemos estado ayunando, que hemos estado clamando, Dios tenga misericordia de nuestra nación, ¿no? Ya sea por pocos cristianos que se han puesto en la brecha. Esperemos que tú hayas sido uno de ellos. En Avichurch ya estamos orando mucho al respecto, en ayunos también. Recuerden que estamos en unos días especiales, ¿no? Dentro del calendario bíblico, después de la resurrección de Cristo, estuvo 40 días, como dice Hechos 1:3, en la tierra, haciendo muchas cosas, presentándose a muchas personas, ¿no? Y a los 40 días es cuando Él asciende a los cielos. Estamos en ese tiempo bíblico. Hace poco hemos conmemorado la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Así que estamos en ese tiempo. Tiempo que significa que Él está a las puertas y tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Somos la última generación. Y sí, esto no es una pregunta, es una afirmación. Somos la última generación. Estamos viendo en nuestras narices lo que está pasando en el mundo. Ya lo venimos comentando esto durante ya varios meses, años atrás. Desde que comenzó la pandemia, Dios nos movió a Avichurch a hablar de escatología, a hablar a su pueblo de los tiempos finales, de la profecía bíblica en cuanto a los últimos días. Y estamos ya en ese último tiempo, antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Dios rapte a su iglesia. Estamos en esos tiempos en los cuales hay caos, la gente está avanzando de aquí para allá, moviéndose como locos, hay apostasía, las personas se están alejando de Dios, se están enfriando, hay mucho enfriamiento en el pueblo de Dios, hay mucho desamor y el amor de muchos se viene enfriando. Todo esto ya estaba profetizado desde Daniel capítulo 9, Jesucristo capítulo 24 de Mateo nos habló de estos últimos tiempos. Somos la generación que vamos a ver a Jesús en las nubes venir por nosotros. Somos la generación que si estamos predicando, orando, siendo verdaderos hijos de Dios, vamos a ser arrebatados en las nubes en el rapto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto cuándo puede suceder? Pues en cualquier momento. La palabra de Dios nos da muchas enseñanzas al respecto para que estemos alertas. Debemos estar como nunca más velando y orando nosotros. Nosotros ya no debemos estar permitiéndonos alguna vacación espiritual o alguna licencia de enfriamiento, de tibieza. Porque dice la palabra de Dios, cuando tú sabes que el ladrón está por venir, te preparas, minas tu casa y te preparas y estás esperándolo ahí vivo, dice, ¿no? Despierto. Igual Dios dijo que cuando sepamos que Él está por venir, estemos velando y orando. Hace 2000 años Jesús nos dejó ese mensaje, vengo pronto, porque para Dios 2 días es 1000 años y mil años es 2 días. Un día, perdón. Y Él, en 2 años que ha pasado después de su muerte, porque estamos ya año 2000 después de Cristo, pues estamos a las puertas de que Él venga, se lleve a su iglesia, ocurra la tribulación y después de 7 años venga ese otro tercer día que va a ser el reino de Dios aquí en la tierra, dándole oportunidad también para el arrepentimiento del pueblo de Israel en esta época de tribulación de 7 años.
Esto ya lo hemos estudiado bastante y tienen que repasar. Pueden ver nuestras prédicas escatológicas en YouTube, en el Facebook. Los invitamos a interesarse mucho por estos temas porque Dios es quien nos habla a través de esto y está muy interesado en que sepamos de esto. Cristianos con hambre en la palabra de Dios, cristianos estudiosos, cristianos que prediquen, son los cristianos que Dios va a llevar. Cristianos que no tengan sed de Dios, cristianos que no tengan hambre por la palabra, por escudriñarla, por investigarla, pues definitivamente se van a quedar, porque Dios lo que ama es obediencia a sus mandatos. Fue una orden de Dios que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que la meditemos de día y de noche, que los padres la enseñen a los hijos, que las familias juntas busquen a Dios, que congreguemos en las iglesias para estar a tanto de ello, que seamos partícipes sirviendo a Dios. Ese tipo de cristianos activos, ese tipo de cristianos que estén velando, ese tipo de cristianos que no estén tibios, es a los que Dios se va a llevar y lo tiene muy claro desarrollado en su palabra. Nosotros, según la parábola de la higuera, que es aquella parábola en la cual nosotros vamos a basarnos en esta prédica de por qué decimos que somos la última generación, quedan solamente poquísimos años para que se cumpla la venida de Cristo en cuanto a metas, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Si bien es cierto, nadie sabe el día, ni la hora, ni en Habichurros nunca hemos dado ni hora que va a venir el Señor, pero sí nos ha dado en la palabra de Dios grandes pistas, grandes rasgos que nosotros tenemos que estar atentos para saber cuándo está cerca la venida de Cristo y así prepararnos con mayor razón. El día y hora nadie lo sabe, como dice Mateo 24:36. Escudriñando las Escrituras vemos que Él dejó muchísimas pistas para nosotros, ¿no? Nos dice la palabra de Dios en Mateo 24:32 y 33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. ¿A quién se refiere Jesucristo cuando habla de la higuera? Recuerden que este pasaje se da en el contexto que sus discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuándo vas a venir por segunda vez, Maestro? ¿O cuándo se van a realizar todas estas cosas que tú nos estás contando? Y recuerden que Mateo 24 es un relato de lo que va a pasar justo en el momento del arrebatamiento, lo que va a pasar en la tribulación, todos estos eventos de los últimos tiempos. Jesucristo, Mateo 24, ya lo hemos hablado muchas veces, nos está hablando sobre todo lo que es eventos de tribulación. Ojo, tribulación, ¿ya? Es un mensaje directo para el pueblo de Israel, sobre todo. Esto ya lo hemos hablado en anteriores videos, pueden ustedes estar escuchando nuevamente ello para que no estén perdidos un poco en cuanto a estos temas, para que estén al tanto de lo que queremos enseñar, lo que Dios nos enseña. Entonces, le preguntaron, una vez que Jesucristo relató sobre los acontecimientos que iban a pasar, sobre todo en la tribulación y en la gran tribulación, los discípulos dijeron: Señor, ¿cuándo va a ser esto? Y ahí es cuando Jesús dio una parábola, la famosa parábola de la higuera, la que hemos leído. Y Jesucristo, cuando habla de higuera, se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba seco, desierto, estéril y sin frutos, ¿no? Siempre en la palabra de Dios, si nosotros leemos Oseas, habla muy claro que la representación de Israel como una higuera. Siempre en la Biblia Israel es simbolizada a través de una higuera. Ojo con ello. Entonces él dijo a través de esta parábola llamada la higuera, de la parábola de la higuera aprended, ¿no? Entonces, ¿a quién se refería el pueblo de Israel? Cuando florezca, dice la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Y cuando floreció la higuera? Sabemos nosotros que Israel fue dispersado como nación, no tuvo territorio ya en que acogerse, aún cuando Cristo vino al planeta Tierra hace 2000 años. Recuerden ustedes que estaba sojuzgada, que estaba dominada por el Imperio Romano, y así han pasado más de 1800 años en los cuales Israel ha estado sin nación. Como dice en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, Israel representa a la higuera, esta nación que volvió después de 1800 años, como mencionamos, exactamente el 14 de mayo de 1948, ¿no? Representa a Israel. Jesucristo en el capítulo 13 de Lucas, del 6 al 9, está hablando sobre esta higuera y habla de esta higuera
que vino a buscar fruto y que no lo encontró. Recuerdan esa parábola también, o este acontecimiento, más que borrarlo, donde Jesús tenía hambre, quería comer, y en eso vio una higuera, pero que no tenía fruto, y la maldijo, ¿no? Y le iba a cortar por ende, ¿no? No podemos excluir a Israel, por lo tanto, y no podemos dejar de identificarla como la higuera. Sabemos que cuando la higuera aparezca, entonces dice la Biblia que brotan las hojas. Y ojo, hablemos de algo, que están hablando de hojas y no del fruto. Ojo, ¿cuándo comenzaron entonces a brotar estas hojas? 14 de mayo de 1948, cuando Israel ocupa nuevamente su nación, su tierra, ¿no es cierto?, como nación. Recordemos que las promesas de Dios son verdaderas. Hasta el más incrédulo, el más ateo, nadie podía creer que se pudiera cumplir tamaña profecía de un pueblo después de 1000 años recobre su nación. Y es que Dios no se equivoca, su palabra es verdadera, ¿no? Entonces nos damos cuenta también que en Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos habla claramente que Dios no ha abandonado a Israel, ojo. Entonces estas hojas que Cristo nos dice que habla en estos versículos, debemos estar atentos porque representa el nacimiento de la nación de Israel. Israel vuelve otra vez entonces a conformarse como un estado libre y soberano, pero no es hasta su renacimiento espiritual, ¿no? O sea, cuando vaya a dar fruto, que va a ser hasta la semana 70 de Daniel, como ya lo hemos estudiado anteriormente. Entonces, Jesucristo nos dijo que cuando nosotros veamos estos acontecimientos, cuando veamos que Israel vuelve a su territorio y es nación, entonces Cristo va a estar a las puertas. Y no va a pasar de una generación desde este hecho para que todo esto acontezca, que todo lo que Jesús comenzó a relatar de la pretribulación y la tribulación, ¿no es cierto? Entonces eso nos hace pensar en qué tiempo estamos nosotros, ¿no es cierto? Una generación se cuenta a partir del nacimiento a la muerte de una persona, ¿no? Entonces, una generación, la palabra de Dios, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a ello, ¿no? En el Salmo 90, versículo 10, nos dice que los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80 años, ¿no? Con toda su fortaleza, ¿no es cierto? Y trabaja, porque pronto pasan y volamos. Entonces, si hablamos de una generación, estamos hablando de un aproximado de 80 años según la palabra de Dios. Si nosotros le sumamos 1948 a 80 años, llegamos al año 2028. Ojo con ello, ¿no? Aquí de ninguna manera yo quiero ser dogmático, ojo al respecto. Simplemente estoy hablando lo que la Biblia dice. Simplemente estamos viendo los hechos que la Biblia dice, ¿ya? No estoy poniendo fecha exacta que Cristo va a venir, porque eso no lo autorizó Dios, ¿no? Entonces, llegaríamos al año 2028. O sea que hasta el 2028 se tiene que cumplir todo esto que Jesucristo nos mencionó. Y aquí estamos hablando de varios acontecimientos. Ojo, tenemos que ver que desde la higuera a la que se refiere Jesucristo, que sabemos que es Israel, entonces vendría una generación, la última generación. No pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. 80 años como máximo, ¿no? Somos de hecho la última generación y estamos muy próximos a 7 años de cumplir la segunda venida de Cristo. Ojo, de estos 7 años entonces en estos casi 7 para 8 años que quedan, puede ocurrir el arrebatamiento, la aparición del anticristo, los 7 años de la tribulación y la aparición de la segunda venida de Cristo, ¿no? Esto nos sale en Apocalipsis 22, 12, versículo 20 también y versículo 21 del mencionado capítulo. Entonces, Jesucristo, ¿qué dice? Yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para dar a cada persona de acuerdo a sus obras. Ojo, el que te da testimonio de estas cosas dice, sí,
yo vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos vosotros, amén. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se despide con esa frase: vengo pronto, sí, ven en breve, ven, Señor Jesús. Cristo está a las puertas de su venida. Sí, somos la última generación, ya lo venimos hablando de los acontecimientos, cientos de acontecimientos que nos dejó la palabra de Dios para reconocer ello. Hemos hablado de demasía, de apostasía, y eso es lo que nos debe también preocupar, nos debe poner alertas a nosotros los cristianos, ¿no? De que esta es la época de la humanidad en la que menos nos debemos dar el lujo de enfriarnos, porque Cristo está en las puertas. Porque en esta época del año, cristiano que se enfría, cristiano que va a apostatar y se va a alejar de Dios, se va a alejar de las iglesias, se va a enfriar. Y es muy difícil que un cristiano de estos últimos tiempos que apostate de Dios vuelva al redil. Es muy, muy difícil, lo digo. Por mucho versículo que dice la palabra de Dios, y también personalmente por lo que siempre estamos viendo año tras año, cuán difícil es que las personas puedan volver a Cristo. Cuán difícil es ver el testimonio correcto de las personas que se van del Señor y vuelven a Cristo. Cada vez es difícil. A todos los cristianos que estamos firmes en este camino por años, en mi caso ya más de 30, hemos visto muchas cosas a lo largo de estos últimos años. Una de ellas ha sido el autolevantarse tantos pastores, el dividir iglesia, el llevarse ovejas, el jalar ovejas de un rebaño. A lo largo de estos años estamos viendo falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas, los cuales lo único que hacen es traer confusión y traer desunión. Me ha tocado ver a muchas personas en las cuales conocían a Dios, cantaban con nosotros de Dios, predicaban con nosotros de Dios, y hoy en día no están ya con Dios. Su vida, su testimonio, sus palabras, su corazón, sus rencillas, sus odios, sus rencores, sus resentimientos, sus habladurías hablan de ello. Debemos nosotros buscar grandemente al Señor con todo nuestro corazón para no caer en ello. Recuérdalo, si eres un cristiano que está en tibio, pues te puedes enfriar en cualquier momento, y te lo aseguro que vas a apostatar de Dios, y es muy probable que ya no vuelvas al redil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Cristo viene pronto. Por la sencilla razón de que una persona que apostata y se va de Dios toma mucho tiempo a recuperarse y levantarse, toma mucho tiempo, porque tiene que sobrepasar muchas vallas que el enemigo, su carnalidad, pone: la propia vergüenza, los pecados cometidos en este ausentismo, la vergüenza de pedir perdón y la carne te dice no, ¿cómo vas a hacerlo? La vergüenza de regresar y la carne y el orgullo impedírselo. Demora mucho. La parábola del hijo pródigo nos habla al respecto. El hijo pródigo que quiso irse de su padre y quiso malgastar lo que tenía, y lo malgastó, pues vimos que pasó mucho tiempo viviendo penurias, viviendo en pecado, alejado de Dios, hasta comiendo con los cerdos. Cuando regresó a la casa de su padre ya había pasado bastante tiempo y fue bien recibido, ¿no? Creo yo que los hijos pródigos en los últimos años, hace 20, 10 años, por cantidades, Dios ha estado acogiendo nuevamente. Hoy en día es muy difícil que suceda eso, porque Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto. Cristo quiere llevarse una iglesia pura, limpia, sin manchas. Cristo quiere llevarse una iglesia santa. Y es por eso que Dios está purgando las iglesias de Dios. Este tiempo de pandemia ha servido y sirve para tal caso también, porque es un juicio de Dios que se está dando para probar los corazones. Y hemos visto que en esta época de pandemia, según estadísticas que salen en prestigiosas revistas internacionales, la convivencia lastimosamente ha aumentado, los divorcios, las peleas, los alejamientos, las desuniones de las familias, de las parejas.
Y eso también ha pasado en hogares cristianos. Esta pandemia ha desnudado las mega iglesias que tenían miles y miles y miles y miles de miembros. Hoy en día ya se han alejado un buen grupo o la gran mayoría de muchas de estas. Es decir, había mucho cristianismo tibio, mucho cristianismo frío, las cuales ante estos eventos de encierro y no estar bien pastoreados y no haber tenido un buen sustento bíblico, una buena doctrina de la palabra de Dios, ha hecho que muchos apostaten. Y Dios lo sabía, y por eso es que antes de la venida de Cristo precede la apostasía. Y esta reflexión nuevamente hago a todos los que conocen a Dios, a todos los que conocemos. No nos demos el lujo ahora de enfriarnos, ahora de caer en pecados. Ahora es cuando más tenemos que estar consagrados y ser cristianos de los de veras, de los que dan fruto, de los que perdonan, de los que predican la palabra de Dios, de los que no guardan rencor en el corazón, de los que seguimos avanzando y seguimos haciendo obra en la iglesia de Cristo, de los que seguimos consagrando y discipulando y guiando a la familia y a la iglesia. Ahora es cuando más tenemos que estar acercándonos a Dios y alejándonos del mundo. Ahora es cuando más tenemos que cobijarnos y ganar personas del mundo para la iglesia de Cristo y no que el mundo nos gane para sus propósitos. Ahora es cuando más tenemos que acercarnos al servicio de Dios, a la iglesia, y no como sucedía en los últimos años, alejarnos de la iglesia por razones de trabajo, por razones de parejas del mundo, por razones carnales, muchas de ellas. Eso hoy en día ya es inaceptable, porque simplemente es firmar tu muerte y tu muerte eterna. Porque Cristo viene, somos la última generación, porque Israel, la higuera, ya botó sus frutos en 1948. Porque hoy en día, a esta fecha de hoy, 11 de abril del 2021, estamos a solo 73 años ya, entre 72 y 73 años de esa generación, de esa última generación que profetizó la palabra de Dios, el mismo Jesucristo. Dios es misericordioso y puede demorarse un poco más, claro que sí, pero no tanto. Según la palabra, no pasará de una generación. Y según la Biblia, una generación máximo, dicen los más robustos, 80 años. Cristo va a hacer todo lo posible, estoy seguro, conociendo su amor, su misericordia, de estirar esto. Es por eso que está estirándolo hasta no más. Y esto tenemos que estar conscientes. Si somos muy estrictos en la palabra, 2021 es el año en el cual debería ser el rapto. Digo debería para nuestro pensamiento, pero la palabra la tiene Dios. Y Él puede dar unos añitos más de gracia al mundo, al pueblo cristiano, para que se arrepienta, para que vuelva a Él. Pero estamos hablando de algunos añitos más. Entonces, estamos hablando de un año más, meses, 2 años más, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no creo que más. Imposible, por todo lo que estamos viendo ahora, por todo la tecnología que está ya dada para que se dé la marca de la bestia. Ahora ya estamos viendo cómo los ensayos de esta pandemia se van a hacer realidad muy pronto, en que nadie va a poder comprar, ni vender, ni hacer nada si no tiene la marca de la bestia. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Estamos en tiempos finales. La marca de la bestia se va a dar en cualquier momento. En cualquier momento, quien no acepte esa marca, quien no acepte esa doctrina, quien no acepte su marca del diablo, que va a ser todo lo anti-Dios, no va a poder comprar ni vender. Hoy en día hay cristianos que abandonan las iglesias por cosas ridículas. Ya lo hemos dicho muchas veces. Porque no se les saludó, porque se les exhortó, porque se les disciplinó, porque se les dijo que no cometan tal pecado para la salvación de ellos. Por esas ridiculeces son por los que se van los cristianos, porque se les confronta y se les enrostran sus pecados para que se arrepientan. Se van muchos y se alejan de Dios por culpa de ellos, por culpa de ellos mismos. Y obviamente uno carnal le echa la culpa a todo el mundo, hasta el propio Dios, a la iglesia, a los pastores, a los líderes, de su desgracia. Nosotros somos libres, tenemos libre albedrío para guiarnos conforme
a lo que querramos. Los sabios, los que conocemos la verdad, pues nos dejamos guiar por el único y verdadero Dios, por su palabra. Y Dios nos advirtió que estemos velando y orando porque Él viene pronto. Viene pronto. Las profecías de la Biblia se han cumplido. Las que faltan por cumplirse son menos del 0,5%. 95.5% de las profecías bíblicas se han cumplido. Las que faltan por cumplirse tiene que ver con el rapto, tiene que ver con la tribulación, tiene que ver con la construcción del tercer templo, que ya está ya a puertas de construirse. Esta información ya está ya. Tiene que ver con muchas cosas. En nuestras narices se están dando la aparición de muchos falsos cristos. Si ustedes indagan un poco, hace semana y media, 2 semanas, hay un personaje en Israel que ha aparecido y que ha dicho que es el Mesías al cual quieren seguir. Entonces tenemos que estar atentos al respecto, tenemos que estar en verdad vigilando y viendo qué es lo que hay en nuestros corazones, qué es lo que hay en nuestras vidas, qué hay en nuestros pensamientos, qué estamos buscando, qué estamos viviendo, qué estamos viendo. Tenemos que ser conscientes de que Cristo viene pronto. Tenemos que ser conscientes de que su palabra se cumple, de que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar nosotros en verdad atentos. Somos la última generación, somos la generación que va a ver la venida de Cristo. Espero que tú que me estás viendo no seas parte de la generación que se va a quedar, que va a contemplar la ira de Dios en la tribulación, que va a contemplar el gobierno de Satanás, del anticristo en el mundo, y va a ser destrozo a todo aquel que se le oponga. Hoy en día estamos a puertas de saber qué presidente vamos a tener. Estamos a puertas de saber si hemos hallado gracia delante de Dios y misericordia para que nos gobierne un hombre probo. O si es que entramos ya, como la gran mayoría de países en el mundo, ya a ser gobernados por una ideología anticristiana, por ser gobernados por aquellos seres que se alejan de la palabra de Dios, de los valores judeo-cristianos, y se comienzan a meter al Estado y a la nación, y quien se oponga a ellos pues va a ser fuertemente reprimido, como ya ocurre en varias partes del mundo. Comienzan a meter ideologías pro aborto, antifamilia, destrucción del padre, de la madre, destrucción de la sexualidad, destrucción del lenguaje. Oremos para que no sea así. Clamemos y pueda que Dios se apiade de los pocos cristianos que somos en el país, y por nosotros pueda tener esa misericordia y estar elegido un hombre en verdad que lleve correctamente las riendas de esta nación, y poder tener un tiempo más, no de vacaciones, un tiempo más para poder predicar la palabra, para que nuestra familia, para que las personas que nos rodean se acerquen a Dios. Si tú tienes un familiar que no conoce a Dios y estás tranquilo, déjame decirte que es muy probable que Dios esté muy lejos de ti. Si tú tienes un familiar cercano, sea padre, madre, hermanos, hermanas, que no conocen a Dios, y no estás haciendo nada en estos tiempos finales para atraerlos a Dios y sacarlos del error, del resentimiento, del odio, del rencor, de la amargura, de los pecados. Si no estás teniendo este trabajo con la propia familia, pues amor por quién vas a tener. Si tú no estás encargándote de ver y de sacar a esas almas del infierno en el que viven sin Dios, ¿quién lo va a hacer? Si eres hijo, hija, padre, madre, hermano, hermana, no tienes esa carga
para predicarles de Dios y sacarlos de oscuridad, porque Cristo viene pronto. Porque si no, se van a quedar y sus vidas van a ser destruidas. Si tú no te apiadas y tienes amor por ellos para sacarlos del error, nadie más lo va a hacer. Y lo único que va a hacer es que ellos se queden contigo. Porque es imposible que una persona que no predica a su familia, que no los saca del error, de la oscuridad, pues sean llevados por Dios. Ojo con ello. Hay muchos que tienen temor de hablarle al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, al hermano o la hermana de Dios. Recuerda que 1 Juan 4:8 nos dice que en el perfecto amor no hay temor porque Dios es amor. No puede haber temor. Y con esto quiero terminar. Somos la última generación y tenemos que predicar la palabra de Dios. Y tenemos que comenzar por los más cercanos a nosotros. Predicar y sacarlos del infierno, de las garras del infierno. ¿Tienes miedo de hacerlos? ¿O tienes flojera de hacerlos? Entonces hay desamor. Entonces hay dureza. No hay obediencia. Porque el que ama a Dios, pues va a predicar con fuerza en este último tiempo. Haz tu mejor esfuerzo. Tú mismo evalúate. ¿Has hecho tu mejor esfuerzo para ganar a los tuyos? ¿Hiciste y diste todo de ti? ¿Hablaste bastante? Si lo hiciste, te felicito. Y a Dios se encargará de esa persona. Y a Dios le dio su oportunidad. Pero si no lo has hecho y has tenido miedo o flojera, todavía estás a tiempo. Si no quieres quedarte, hazlo. Hazlo. Porque eso es amor. Amor es sacar del infierno, del odio, del rencor en el cual está algún familiar nuestro. Eso es amor. Seamos luz. Con la verdad podemos sacar de oscuridad a cuántas personas. ¿Cuántos están alejados de Dios? ¿Cuántos no conocieron nunca de Dios? ¿O cuántos conocieron y se alejaron de Dios? Tal vez es el caso de alguno de los tuyos. Pues a trabajar. Porque Cristo viene pronto. Porque tienes el deber de amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque tienes el deber de traerlos a Dios. Entonces, iglesia amada, somos la última generación, estamos en tiempos finales. Cristo viene pronto. Dentro de pronto van a seguir, como ya lo dije hace tiempo, van a seguir las enfermedades y van a aparecer virus y nuevas cepas, eso ya lo sabemos. Si crees que todo va a volver a la normalidad, no va a pasar. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos en los cuales a la humanidad ya se le está privando de su libertad. Ya está entrando más y más muerte, más autoritarismo, más ideología antibíblica. Estamos viendo en nuestras narices la preparación del reino del anticristo en la tierra. Y hay hombres así en el Perú, como en cada país del mundo, que están siendo utilizados por Satanás a través de las redes sociales, a través de los periódicos, de los canales de televisión que están tomados. No hay ningún país del mundo que la gran mayoría de la prensa, la gran mayoría de los que manejan redes sociales no sean anticristianos, antidios. Ya Satanás tiene a sus discípulos bien preparados para cuando él salga a la palestra, pues toda esa gente va a servirlo y a los cristianos pues lo van a perseguir y van a hacer destrozos y medio junto con los judíos, como dice en la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Yo sé que en esta época de elecciones nosotros los cristianos hemos estado posteando muchas cosas a favor de candidatos pro vida y hay muchas amistades, entre comillas, que han estado comentando o burlándose, pues simple y llanamente ten pena por ellos, simple y llanamente háblales de Dios y simple y llanamente no te entremezques con esas personas, porque no debe haber amistad con el mundo, esa es la palabra de Dios. Si hay personas que se están burlando de tu fe, de defender la vida, del aborto, y tú les hablaste de Dios, pues no te queda nada más y nada menos que darle la vuelta a la página. Ellos son los que se la pierden. Tú sigue evangelizando, no te acobardes. La trampa del diablo es acobardar, y hay muchos cristianos acobardados que no comentan nada en las redes sociales de Dios, de su cristianismo, y simplemente están callados.
esto Dios lo va a tomar en cuenta. Es cuando más nosotros los cristianos tenemos que decir Cristo vive a través de las redes sociales y no utilizar las redes sociales solo para chismear o postear alguna que otra foto. No, es cuando debemos utilizar las redes sociales para bien, para predicar, para evangelizar, para llamar la atención al mundo de que Cristo viene, para llamar la atención al mundo de sus pecados, conforme dice la palabra de Dios. Cristiano que es verdadero, cristiano que no se acobarda, cristiano que es valiente, cristiano que es verdadero, cristiano que predica a su familia y hace que se arrepienta y no deja que perezca. Cristiano que es verdadero, apoya a su iglesia, ama a sus autoridades. Hace poco lo dije. Nosotros en la iglesia Dios puso autoridades para que la dirijan. Pues creamos en ella y confiemos en ella. Porque si no, ¿para qué estamos en la iglesia? Las autoridades cristianas han sido puestas por el Señor también. Los pastores, los evangelistas, profetas, maestros han sido puestos por el Señor. Y si pides un consejo al pastor, si escuchas una palabra de ellos, pues obedece porque es palabra de Dios. Y no estemos con el pensamiento ridículo, pero son humanos, pero se equivocan, y ahí buscándole 3 pies al gato para no seguir el consejo que no nos gusta. A algunos les conviene obedecer solamente algunos consejos que les conviene escuchar, y los que no son de acuerdo a sus ideas los desechan. Triste de la vida aquellas personas, porque lo único que están haciendo es perdiendo el tiempo y desechando consejos de Dios. Dios quiere guiar tu vida. Haz caso a los consejos de sus autoridades. Haz caso a los consejos. Si tus padres son cristianos, pues hazles caso. Hazles caso. Y si no son cristianos, pues predícales para que se conviertan en verdaderos padres, como Dios ha diseñado. Padres que guíen a sus hijos a Dios. Padres que sean ejemplos a los hijos de Dios. Padres que en verdad que sean ejemplo de búsqueda, de amor, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe. Hay mucho por hacer todavía. Y oremos. Y estemos atentos porque Cristo viene pronto. Que Dios te conceda a ti, hermano, hermana amada, amigo, amiga, el tiempo para que puedas evangelizar y predicar. No perdamos más el tiempo en banalidades. Cristo viene pronto. Entonces somos la última generación, por lo tanto, alegrémonos. No estemos con tristeza. Somos la generación que va a ver a Cristo. Somos la generación que no va a experimentar la muerte, porque vamos a ser arrebatados. Cristo viene pronto. En estas últimas horas, días, semanas o meses que nos quedan, pues gocémoslo. Vivamos la vida bien vivida, predicando, sirviendo, ahí trabajando también secularmente con ganas, gozándonos que tenemos un Dios, predicando desfachatadamente por las redes sociales a cuantos hayan y sintiéndonos muy orgullosos de que somos hijos de Dios. Levantando la cabeza y no permitir que nos las bajen. Levantando la cabeza y no permitir que nos quieran humillar. Porque nosotros tenemos lo más precioso, el más grande, nuestro Padre, nuestro amigo. Así que seamos de aquellos cristianos, no de la secreta, sino aquellos que en verdad abiertamente se den a manifestar en sus trabajos, en todo sitio, y que puedan atraer a Cristo. Esos van a ser llevados. Los cristianos que se avergüenzan se van a quedar. Los cristianos que no predican se van a cristiar. Los cristianos que no sirven en las iglesias se van a quedar. Los cristianos que tienen odio, rencor, resentimiento, inmoralidad sexual se van a quedar. Ojo, eso lo venimos diciendo porque la palabra de Dios lo dice. Así que estemos atentos, velemos y oremos, participemos de todo cuanto Dios nos pide. Gracias por escuchar este mensaje. Yo te pido ahí donde estás que inclines tu rostro y que mediante esta oración y esta adoración que estamos escuchando, pues Dios toque tu corazón, y hay en ti arrepentimiento, humillación y cambiar para bien y se conozca como un verdadero hijo de Dios por nuestro ánimo, por nuestra palabra, por nuestra conducta, por nuestra fe, por nuestra predicación, por nuestro servicio en la iglesia, por nuestro gozo. Apoyemos a Dios, apoyemos a la iglesia de Cristo, apoyemos a esta nación siendo buenos ciudadanos y orando por ella, y que Dios quiera sea por nosotros y sea elegido un presidente conforme a su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor, en el cual hemos escuchado tu palabra. Somos la última generación, la generación bendecida porque va a poder verte. Y queremos ser esos bendecidos, Señor. Por eso es que queremos buscarte, clamarte día y noche y no perecer.
Ayúdanos a alejarnos del mundo, ayúdanos, Señor, a ser más bien ganadores de almas del mundo, a ser testimonios en nuestros trabajos, ser los mejores profesionales y ganar personas y predicarlas a ellas. En nuestros centros de estudios, ser los mejores estudiantes y ganar a personas también predicando de Dios. En nuestras familias, ser las mejores hijos, padres, esposos, esposas, hermanos. Que podamos, Señor Padre Santo, ser luz y en la iglesia ser los mejores ministros, pastores, directores, siervos, líderes. Que podamos llevar tu redil como tú los mandas, Señor, enseñándoles, apacentándoles y llevándolos siempre en tu camino. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio, a ser luz. Padre Santo, gracias, porque eres bueno, eres misericordioso. Cuánto nos has perdonado, de cuánto nos has librado. Y en este último tiempo, Señor, yo que sé que soy de la última generación, Padre Santo, velaré y oraré, Señor, para esperarte. Ven pronto, Señor Jesús. Vienes en breve. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a predicar esto a todas las personas que se crucen en el camino a través de las redes sociales, personas que conozcamos, hablemosle de esta verdad tuya. Y ayúdanos a alejarnos de toda cosa oculta, de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos y fieles. Te agradecemos, Padre Santo, y nuestra nación Perú en tus manos, Padre, para que salga el candidato que nos dirija y permita, Señor, que tu palabra siga creciendo. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Gracias, papito lindo, por este tiempo precioso. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias entonces, amada iglesia, amados amigos que están ahí viéndonos desde otras partes del Perú. Recuerden que tenemos misiones en Tacna, en Puno, en Lima, en Piura, en Arequipa, donde gustosamente los vamos a estar acogiendo. Escríbanos a nuestras redes sociales, investiguen quiénes somos en nuestra página web, en YouTube, en Instagram, Avi Church, estamos localizados como Avi Church, y decirles que los amamos y que queremos compartir con ustedes toda esta palabra de Dios. En Avi Church somos una iglesia donde hay apacentamiento especial para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para matrimonios. Así es que te esperamos ahí. Si estás en cualquier otra parte del mundo igual, te invitamos a ser parte de Avi Church. Escríbenos, ahí están los números en las redes sociales, los correos, escríbenos y gustosos de atenderte, de servirte y que seas parte de este pueblo de Dios, de esta iglesia llamada Avi Church. Dios te bendiga grandemente, a seguir colaborando con la iglesia de Dios, a seguir colaborando con sus siervos. Un saludo especial a nuestros pastores amados Jorge y Dina, y a seguir siguiendo su visión, a seguir siguiendo ese camino que ellos siguen, que es el camino de Cristo, a obedecer en sus consejos, a obedecer en todo lo que nos manden, a ser siervos fieles y prudentes. Gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, a orar por nuestra nación. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.